Gran testimonio de un ex brujo que se convirtió en obispo y santo. A continuación, nos enfocaremos en la vida de dos grandes santos, San Cipriano de Antioquía y Santa Justina, cuyas historias están llenas de asombrosos relatos sobre la influencia de la hechicería en los hombres, y el gran poder de Dios para liberarnos del mal. San Cipriano llegó a ser un sirviente principal de los demonios. Se entregó de lleno a la brujería y a todo tipo de artes mágicas. De esta condición pecaminosa Dios lo rescató y lo puso como una luz en lo alto para alumbrarnos con su testimonio. Ahora, de primera mano, daremos a conocer sus impactantes relatos sobre el alcance de la brujería y los hechizos en la vida de cristianos y no cristianos y cómo obtener una verdadera libertad espiritual y protección contra los demonios. ¿Quieres saber cómo vencer al demonio y romper ataduras espirituales? El testimonio de estos dos santos merece ser conocido en nuestra época para generar un despertar sobre el mundo espiritual. San Cipriano de Antioquía, conocido en el antiguo mundo como Cipriano el Mago, pasó de brujo a ser un gran obispo y santo de la cristiandad. Su vida y la de Santa Justina son reflejos vivos de la misericordia y el poder de Dios sobre el mal. Si el antiguo mago Cipriano llegó a salvarse y convertirse en un poderoso intercesor de los poseídos por los demonios, entonces, también hay esperanza para aquellos que incluso ahora han caído en los pecados más oscuros y antinaturales de este mundo perverso. Hablemos a continuación un poco sobre su vida. En Antioquía, hacia el reinado de Decio, es decir, en el año 250 después de Cristo, vivía cierto filósofo y renombrado hechicero cuyo nombre era Cipriano. Sabemos que creció en una familia dominada por las artes mágicas y la adoración a dioses paganos como Apolo. Siendo todavía niño, Cipriano fue entregado a los magos para dedicarse al estudio de los demonios y la hechicería. Fue en ese mundo en el que incursionó influenciado por sus padres, quienes incluso terminan enviándolo al Monte Olimpo para prepararse en la carrera de hechicero. Allí había una multitud numerosa de ídolos, en los cuales moraban los demonios. En el Monte de los Dioses, como era conocido en aquel entonces el Monte Olimpo, es donde Cipriano realmente se sumergió en el mundo oscuro de los demonios. Allí, aprendió toda clase de hechizos y artes mágicas. Logró dominar hechizos para generar enfermedades y plagas a las personas, lo mismo que para afectar la economía de familias enteras. Logró llegar a ver legiones de demonios con quienes interactuaba muy tangiblemente. Algunos demonios estaban a su servicio y otros se dedicaban a corromper a la gente en el mundo. Así como estuvo marcada su infancia por la brujería, también lo estuvo su adolescencia. Con tan solo 15 años, por sus talentos en el mundo mágico, llegó a ser discípulo de grandes hechiceros de la época, de quienes aprendía nuevos y mejores hechizos. Vivió también en Taurápolis, al servicio de la diosa Diana, y de allí pasó a Esparta, donde aprendió a llamar a los muertos de las tumbas y a obligarlos a hablar por medio de diversos conjuros y hechizos. Cipriano el Mago, con tan solo 20 años, llegó a Egipto donde aprendió encantamientos y hechizos aún mayores. Después de adquirir toda la experiencia y de haber perfeccionado sus técnicas, regresó a Antioquía siendo un respetado hechicero y mago. Cipriano mismo nos cuenta este asombroso relato. Créeme, dijo, he visto al mismo príncipe de las tinieblas, porque lo propicié con sacrificios. Lo saludé y hablé con él y sus antepasados. Él me quiso, alabó mi comprensión, y ante todos dijo, he aquí un nuevo Jambres, siempre listo para la obediencia y digno de comunión con nosotros. Y prometió hacerme príncipe después de mi partida del cuerpo, y para el curso de la vida terrena ayudarme en todo. Y me dio una legión de demonios para servirme. Cuando me aparté de él, se dirigió a mí con estas palabras, ánimo, ferviente Cipriano, levántate y acompáñame, que todos los antiguos demoníacos se maravillen de ti. En consecuencia, todos sus príncipes también estaban atentos a mí, viendo el honor que se me hacía. Me entregué enteramente a su servicio en ese momento, obedeciendo cada una de sus órdenes. Así relató San Cipriano de sí mismo después de su conversión. De todos estos relatos asombrosos podemos ir deduciendo qué clase hombre era Cipriano, en pocas palabras, un gran amigo de los demonios.
viviendo en Antioquía, llevó a mucha gente a toda clase de iniquidades, mató a muchos con venenos y magia, y degolló a jóvenes y doncellas como sacrificio para los demonios. No solo realizaba estos encantamientos, sino que, a su vez, se volvió maestro de nuevos aprendices del campo demoníaco. Por todo esto, llegó a ser reverenciado y glorificado por todos los paganos como sumo sacerdote y sapientísimo servidor de sus viles dioses. Podríamos decir que Cipriano es el reflejo de aquellas personas tan perversas que a los ojos humanos ya no obtendría el perdón de Dios. Es fácil concluir que personajes como Cipriano están lejos de alcanzar la salvación al encontrarse atado en pecados tan aborrecidos para Dios como la hechicería, la idolatría o la brujería. Pero en los designios del Señor hay espacio en el cielo para este tipo de hombres, si tan solo tomaran la decisión de abandonar sus pecados. Es el mismo Señor Jesús quien nos enseña que no son los sanos los que necesitan de un médico sino los enfermos. Aquellos quienes reconocen sus pecados y los abandonan, por más perversos que sean. El infinito mar del amor de Dios puede barrer con cualquier arena de pecado. La vida de Cipriano y su desenlace, del cual hablaremos más adelante, son testimonio de la bondad de Dios quien no quiere la muerte del pecador. El Señor mismo se dignó a buscar a Cipriano, como quien busca a la oveja perdida. Sabiendo a su vez que, si Cipriano se arrepentía y abandonaba el camino de maldad, no solo podría alcanzar su propia salvación, sino que sería un gran instrumento para alcanzar la salvación de muchos otros. Definitivamente, no hay pecado que pueda conquistar el amor del Señor por la humanidad. Es en el proceso de conversión de Cipriano, donde aparece una doncella que se llamaba Justina. Justina también vivió en el mismo tiempo de Cipriano en Antioquía y era hija de padres paganos. Su padre era un sacerdote de los ídolos, de nombre Edesius, y su madre se llamaba Cledonia. Justina se convierte al cristianismo un día que de casualidad escuchó por la ventana de su casa la predicación a viva voz de la boca de un diácono que pasaba por allí. La predicación del Evangelio del Reino de los Cielos y la resurrección de Cristo encontró cabida en el corazón de Justina. Asombrosamente, la doncella Justina, ahora cristiana, fue un instrumento en su hogar para la conversión de sus padres. Su padre Edesius llegó al punto de reflexionar sobre la vanidad de los ídolos, quienes tienen ojos, pero no ven, boca, pero no hablan, oídos, pero no escuchan. Se narra que tuvo un sueño donde el mismo Cristo se le apareció rodeado de ángeles llevándolo a la conversión y a obtener la vida eterna. Después de levantarse por la mañana, Aedesius fue con su esposa y su hija al obispo cristiano, cuyo nombre era Optatus, rogándole que los instruyera en la fe de Cristo y les realizara el santo bautismo. Al mismo tiempo le informó de las palabras de su hija y de la visión angelical que él mismo había visto. Al oír esto, el obispo se alegró de su conversión y, habiéndolos instruido en la fe de Cristo, bautizó a Aedesius, a su esposa Cledonia y a su hija Justina, y luego, habiéndoles dado la comunión de los santos misterios, los dejó ir en paz. Tras bastante tiempo de vida piadosa, Aedesius terminó siendo presbítero. En cuanto a Justina, sabemos que se entregó en alma y cuerpo a servirle a Cristo. La belleza de Justina empezó a llamar la atención de un joven de Antioquía llamado Eglaes, hijo de padres muy ricos y conocidos. El joven, llevado por un amor desenfrenado por Justina, quiso forzarla de muchas maneras para tenerla como esposa. Insistió por la fuerza y el maltrato conseguir su amor, pero todos los intentos fueron fallidos. La doncella Justina se apartó de él y huyó de él, despreciándolo y no deseando ni siquiera oír sus discursos engañosos y astutos. Pero el joven no se enfrió en su deseo de su belleza y le envió la petición de que aceptara convertirse en su esposa. Ella, sin embargo, le respondió: «Mi esposo es Cristo, a él sirvo, y por él conservo mi pureza. Él preserva tanto mi alma como mi cuerpo de toda contaminación». El joven de nombre Eglaes, al sentirse rechazado y darse cuenta que su amor no era correspondido, optó como última decisión desesperada acudir al mago Cipriano. Se dirigió al gran hechicero y mago Cipriano y habiéndole informado de su infortunio amoroso, le suplicó ayuda, prometiéndole darle mucho oro y plata. Tras escucharlo el mago Cipriano, le consoló y le prometió hacerle un hechizo de alto nivel. Con el hechizo prometería que la doncella Justina buscaría a Eglaes y caería locamente enamorada a sus pies.
Habiendo consolado así al joven, Cipriano lo dejó ir, lleno de esperanza. Entonces, tomando los libros de su arte secreto, invocó a uno de los espíritus impíos que, estaba seguro, pronto podría atar el corazón de Justina con pasión por este joven. El demonio voluntariamente le prometió cumplir esto y orgullosamente dijo: «Este hecho no es difícil para mí, porque muchas veces he sacudido ciudades, derribado muros, destruido casas, causado derramamiento de sangre y he llevado al pecado a muchos que han hecho votos de virginidad». El demonio le dijo a Cipriano: «Toma este polvo», aquí le dio un recipiente lleno de algo, «y dáselo a este joven, que rocíe con él la casa de Justina, y veréis que se cumple lo que he dicho». Habiendo dicho esto, el demonio se desvaneció. Cipriano llamó a Eglaes y lo envió a rociar la casa de Justina en secreto con el contenido de la vasija del demonio. Hecho esto, el demonio de la fornicación entró en la casa con las flechas de fuego de la concupiscencia carnal, para herir el corazón de la doncella con la fornicación y encender su carne con el deseo impuro. ¿Cuántas personas en el mundo se sienten identificadas con Justina? Son muchas las víctimas de hechizos, de amarres amorosos, de conjuros y ataduras solicitadas de manera perversa a brujos por parte de la persona obsesionada. Querido oyente, de manera errónea le llamamos magia blanca a este tipo de hechizos. Estos deseos del obsesionado por una pareja, por amor, por dinero, son pensamientos alimentados por los demonios. No podemos hablar de un verdadero amor que es forzado, que es lujurioso o que se busca a la fuerza. Todo este tipo de magia es oscura y es aborrecida por Dios. Es común que las víctimas de este tipo de hechizos le den cabida al temor de que realmente lleguen a tener efecto sobre ellas o sus familias. El temor se acelera mucho más en quienes son conscientes que no llevan vidas espirituales fuertes, sino que son solo cristianos de nombre. Son frecuentes las búsquedas de ayuda desesperada por parte de quienes saben que son tibios o fríos en su espiritualidad y se sienten desprotegidos. Podríamos preguntarnos: ¿tienen un efecto real este tipo de hechizos? ¿Debemos preocuparnos? A lo que respondemos con un rotundo sí. Sí, pueden tener efecto este tipo de encantamientos, más aún, cuando el brujo es experimentado y está entregado de lleno al servicio de los demonios. Pero su efecto se limita solo a aquellos quienes han descuidado la oración y la vida espiritual. Quienes no tienen a los santos y los ángeles como sus amigos y a Cristo como su Señor y Salvador. Para esas personas que no viven piadosamente, cualquier cosa les es posible que suceda. En cambio, difícilmente pueden tener un efecto real en aquellas personas que viven en gracia, es decir, que llevan vidas de oración activa y realizan obras de misericordia. Los ataques del demonio, en este tipo de creyentes piadosos, se desvanecen cuando el creyente busca la confesión, recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, va a misa y en general, vive cristianamente. Sin embargo, también debemos comprender que aún el actuar de los demonios está sujeto a los designios de Dios. Es decir, los demonios no pueden hacer absolutamente ningún movimiento sin el permiso de Dios. Quienes padecen de estos males espirituales y sienten que han sido atacados por hechizos, lo primero que deben saber es que hay razones por las cuales Dios permitió esa situación. Si preguntaras, ¿cuál es la razón para una enfermedad? ¿Cuál es la razón de la pérdida de toda una economía? ¿Cuál es la razón de todos estos males producto de conjuros que Dios permite? La respuesta es más sencilla de lo que creemos. El Señor permite todas estas pruebas para llevarnos a la salvación. Solo a través del sufrimiento y las pruebas es que podemos ser perfeccionados y llevados a la santidad. Dios permite el peso enorme de la prueba no para despreciar la cruz sino para doblar nuestras rodillas. Con el peso de estas pruebas, Dios quiere que doblemos nuestras rodillas, que volvamos a Él y no solo seamos convertidos nosotros, sino muchas otras personas. ¿Cómo poder vencer los hechizos o amarres que se llegan a experimentar? Esta respuesta la encontramos con la continuación de la historia de Santa Justina y San Cipriano. Justina tenía la costumbre de ofrecer todas las noches oraciones al Señor. Y he aquí, cuando, según la costumbre, se levantó a la hora tercera de la noche y estaba orando a Dios, de repente sintió una agitación en su cuerpo, una tormenta de lujuria corporal. En tal agitación y batalla interior permaneció durante bastante tiempo. El joven Eglaes vino a su mente y pensamientos vergonzosos surgieron en ella.
La doncella se maravilló y se avergonzó de sí misma, sintiendo que su sangre hervía como en una tetera. Ahora pensaba en lo que siempre había despreciado como vil. Pero en su buen juicio Justina entendió que esta batalla había surgido en ella del diablo. Inmediatamente se volvió hacia el arma de la señal de la cruz, se apresuró a Dios con ferviente oración, y desde lo profundo de su corazón clamó a Cristo su esposo: «Oh Señor, Dios mío, Jesucristo. Mirad cuántos enemigos se han levantado contra mí y han preparado una red para prenderme y quitarme el alma. Pero me he acordado de tu nombre en la noche y me he regocijado, y ahora que están cerca de mí me apresuro a ti y tengo la esperanza de que mi enemigo no triunfará sobre mí». Habiendo orado larga y fervientemente, la santa Justina derrotó al enemigo. Vencido por la oración de ella, huyó de ella con vergüenza, y de nuevo vino la calma en el cuerpo y el corazón de Justina. La llama del deseo se apagó, la batalla cesó, la sangre hirviente se aquietó. Justina glorificó a Dios y cantó un canto de victoria. El demonio, por otro lado, volvió a Cipriano con la triste noticia de que no había logrado nada. Cipriano le preguntó por qué no había podido conquistar a la doncella. El demonio, incluso en contra de su voluntad, reveló la verdad: «No pude vencerla porque vi en ella cierta señal de la que tenía miedo». Oh, qué alegría genera a los santos y los ángeles cuando un cristiano obtiene la victoria por medio de la señal de la cruz. Qué asombroso poder experimentan quienes se persignan correctamente con devoción y fe. Es por la señal de la cruz, queridos oyentes, que los demonios huyen. Entonces Cipriano llamó a un demonio aún más malicioso para tentar a Justina. Fue e hizo mucho más que el primero, cayendo sobre la doncella con gran furor. Pero ella se armó de ferviente oración y nuevamente Justina venció al diablo y lo desterró con vergüenza. Y él, como el primero, volvió a Cipriano sin lograr nada. Entonces Cipriano llamó a uno de los príncipes de los demonios, que son aquellos demonios con un rango y poder mayor, y le informó sobre la debilidad de los demonios que había enviado, que no podían conquistar a una sola doncella, y le pidió ayuda. Este príncipe de los demonios reprochó severamente a los demás demonios su falta de habilidad en este asunto y su incapacidad para despertar la pasión en el corazón de la doncella. Habiendo dado esperanza a Cipriano y prometido seducir a la doncella por otros medios, tomó la apariencia de una mujer y fue a Justina. Y comenzó a conversar piadosamente con ella, como queriendo seguir el ejemplo de su vida virtuosa y de su castidad. Conversando de esta manera, preguntó a la doncella qué clase de recompensa podría haber por una vida tan estricta y por la conservación de la pureza. ¿Te das cuenta, querido oyente? Justina respondió que la recompensa para los que viven en la castidad es grande e indescriptible, y que es muy notable que la gente no se preocupe en lo más mínimo por un tesoro tan grande como la pureza angélica. Entonces el diablo, revelando su desvergüenza, comenzó con palabras astutas para tentarla de todas las formas posibles. Al oír estas palabras, Justina reconoció al astuto engañador, el diablo, y, más hábil que Eva, lo venció. Sin proseguir esta conversación, inmediatamente huyó en defensa de la cruz del Señor y colocó en su frente su honrosa señal, y volvió su corazón a Cristo su esposo. Y el diablo se desvaneció inmediatamente con una vergüenza aún mayor que los dos primeros demonios. Ni el demonio más respetado en los infiernos puede tocar un pelo de un siervo de Dios sin su consentimiento. Aún el demonio más temido en los infiernos huye despavorido delante del creyente que ora y está recubierto por muchas virtudes. Es la humildad de los creyentes un gran instrumento para derrotar la arrogancia de los demonios. Qué gran enseñanza nos da el discernimiento de Justina. Las personas que se entregan a la oración y la vida cristiana, reciben de Dios el don del discernimiento de espíritus, el discernimiento del bien y del mal. Esta arma es útil para reconocer las flechas del demonio. Con gran perturbación, el orgulloso príncipe de los demonios volvió a Cipriano, quien, al ver que no había logrado hacer nada, le dijo: «Puede ser que incluso tú, un príncipe poderoso y más hábil que otros en tales asuntos, ¿no pudiste vencer a la doncella? ¿Quién, pues, entre ustedes puede hacer algo con el corazón de esta doncella invencible? Dime con qué arma lucha contra ti, y cómo ella hace impotente tu gran poder». Vencido por el poder de Dios, el demonio reconoció de mala gana: «No podemos contemplar la señal de la cruz, sino huir de ella, porque nos abraza como el fuego y nos destierra lejos».
Qué hermosa reflexión viene incluso de la boca de los demonios. Lo que el santo apóstol ya había afirmado en sus cartas. Le decía a los corintios lo siguiente: me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Con el poder de la cruz derrotamos a toda una legión de demonios. Cipriano se enojó con el diablo porque lo había avergonzado, y reprochando al demonio, dijo: tal es tu poder que hasta una virgen débil te vence. Cipriano, tras varios intentos, se dio cuenta que eran inútiles sus trucos y hechizos experimentados contra esta doncella. Viéndose confundido y con mucha rabia y tristeza, el mago Cipriano decidió vengarse de Justina haciendo hechizos contra toda su familia, economía, animales y contra toda su vida. Mató a sus animales, hirió a sus esclavos con plagas, y de esta manera los llevó a un dolor extremo. Hizo hechizos contra toda la comunidad, amigos y vecinos. Finalmente, enfermó a la propia Justina, de modo que se acostó y su madre lloró sobre ella. Justina, sin embargo, consoló a su madre con las palabras del profeta David: no moriré, sino que viviré, y contaré las obras del Señor. Cuando Santa Justina rezaba fervientemente a Dios, inmediatamente cesaron todos los ataques demoníacos, todos fueron sanados de las plagas y sanados de sus enfermedades. Cuando se produjo tal cambio, el pueblo glorificaba a Cristo y se burlaba de Cipriano y de su astucia de hechicero, de modo que por vergüenza no podía mostrarse entre los hombres y evitaba encontrar incluso amigos. Tras ver que eran infructuosos sus ataques y hechizos contra Justina, Cipriano se dio por vencido y en ira les pidió a los demonios que se fueran y lo abandonaran a él. Habiendo oído esto, los demonios de mayor rango arremetieron contra Cipriano y lo atacaron al punto de dejarlo mal herido. Esta es la desgracia de un hechicero quien vivió engañado pensando que los demonios se podrían tener como amigos. Querido oyente, quien busca favores de los demonios debe ser consciente que no recibirán nada gratis. Los demonios tarde o temprano exigirán su salario. ¿Pensarás cuál es el salario de un demonio? A lo que respondemos que su salario es la condenación de tu alma. Lo asombroso de la historia es su desenlace. En esta condición de moribundo y sin defensa, Cipriano recordó la señal de la cruz, con cuyo poder Justina se había opuesto a todo el poder de los demonios, y exclamó: «Oh Dios de Justina, ayúdame». Luego, levantando la mano, hizo la señal de la cruz, y el diablo inmediatamente saltó lejos de él, como una flecha disparada por un arco. Cipriano, cobrando valor, se hizo más audaz e invocando el nombre de Cristo, se hizo la señal de la cruz y se opuso obstinadamente al demonio, maldiciéndolo y vituperándolo. En cuanto al diablo, estando lejos de él y sin atreverse a acercarse a él por temor a la señal de la cruz y al nombre de Cristo, amenazó a Cipriano de todas las formas, diciendo: «Cristo no te librará de mis manos». Luego, después de largos y feroces ataques contra Cipriano, el demonio rugió como un león y se fue. Qué gran muestra del amor de Dios aún por el peor de los pecadores. Cipriano es la representación de que el Señor recibe con gran alegría y misericordia a un pecador arrepentido. Está pronto el Señor con su oído atento esperando a que tantos pecadores como Cipriano vuelvan a Él. El Salvador está listo para recibirlos sin entrar a juzgarlos. Corre pronto a socorrerlos si lo buscan con un corazón verdaderamente arrepentido. Que no tarden en volver al Señor, los brujos, los hechiceros, los adivinos, los magos, quienes consultan a los muertos y quienes practican artes mágicas. Que no tarden porque su condenación está cerca si no se arrepienten. ¿Qué signos de un arrepentimiento genuino demuestran quienes se acercan al Señor? Signos como los que demostró San Cipriano. Entonces Cipriano tomó todos sus libros de magia y fue al obispo Cristiano Antimo. Cayendo a los pies del obispo, le rogó que tuviera misericordia de él y le diera el santo bautismo. Sabiendo que Cipriano era un gran hechicero, temido de todos, el obispo pensó que había venido a él con algún truco, y por eso lo rechazó, diciendo: «Tú haces mucho mal entre los paganos, deja en paz a los cristianos, para que no perezcas pronto». Entonces Cipriano con lágrimas le confesó todo al obispo y le dio sus libros para que los quemara. Al ver su humildad, el obispo lo instruyó y le enseñó la santa fe, y luego le ordenó que se preparara para el bautismo,
y sus libros quemó delante de todos los ciudadanos creyentes. Cipriano, dejando al obispo con un corazón contrito, lloró por sus pecados, echó ceniza sobre su cabeza y se arrepintió sinceramente, clamando al Dios verdadero por la limpieza de sus iniquidades. Al ver el diácono y el obispo el fervor de Cipriano y su devoción a la fe de Cristo, lo llamó e inmediatamente lo bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al enterarse de esto, Santa Justina dio gracias a Dios. La santa y el pueblo entendieron el porqué de la prueba, la razón de las enfermedades y decadencia económica que Dios permitió por los hechizos del mago. Aún de lo malo el Señor siempre saca cosas buenas. Cipriano, al 8º día después de su bautismo, fue hecho lector por el obispo, el 20º día fue nombrado subdiácono y el 30º día, diácono, y en un año fue ordenado sacerdote. Cipriano cambió por completo su vida, con cada día aumentaba sus luchas y llorando constantemente por sus malas acciones anteriores, se perfeccionó y ascendió de virtud en virtud. Pronto fue hecho obispo, y en este rango llevó una vida tan santa que igualó a muchos grandes santos. Al mismo tiempo cuidaba con celo el rebaño de Cristo que le había sido confiado. Hizo diaconisa a la doncella Santa Justina, y luego le confió un convento, haciéndola abadesa sobre otras doncellas cristianas. Por su conducta e instrucción convirtió a muchos paganos y los adquirió para la Iglesia de Cristo. Así, la adoración de ídolos comenzó a extinguirse en esa tierra, y la gloria de Cristo aumentó. Fue la vida de Santa Justina y de San Cipriano tan virtuosa, que su destino fue el martirio. Querido oyente, podemos relacionar la vida virtuosa con el martirio, porque el Padre disciplina al que ama. Gran muestra del amor de Dios es permitir que sus hijos amados pasen por el fuego de la prueba. Dicho fuego los termina de purificar y los prepara para recibir todas las coronas del cielo. Justina y Cipriano fueron condenados a ser decapitados con espada por un gobernador de su época. Cuando los llevaron al lugar de la ejecución, Cipriano pidió un poco de tiempo para orar, para que Justina fuera ejecutada primero, temía que Justina se asustara al ver su muerte. Pero ella inclinó gozosamente su cabeza bajo la espada y partió hacia su esposo Cristo. Al ver la muerte inocente de estos mártires, un tal Teoctisto, que estaba allí presente, se compadeció mucho de ellos y, inflamado en su corazón hacia Dios, se postró sobre San Cipriano y, besándolo, se declaró cristiano. Junto con Cipriano también fue inmediatamente condenado a ser decapitado. Así entregaron sus almas en las manos de Dios, sus cuerpos, sin embargo, permanecieron sin sepultarse durante 6 días. Algunos de los forasteros que estaban allí los tomaron a escondidas y los llevaron a Roma, donde se los dieron a cierta mujer virtuosa y santa que se llamaba Rufina, pariente de Claudio César. Enterró con honor los cuerpos de los santos mártires de Cristo, Cipriano, Justina y Teoctisto. En sus tumbas ocurrieron muchas curaciones para aquellos que acudían a ellos con fe. Sus martirios ocurrieron hacia fines del siglo III, según algunos, alrededor del año 268, pero según otros, en el 304. Si ves, querido oyente, los planes tan altos de Dios, ¿cómo el Señor ordena las cosas para la salvación de nuestras almas? De la vida pecaminosa de Cipriano, Dios se permitió darle un giro a la historia para la salvación de un antiguo mago. No solo la salvación de Cipriano, sino la de muchos que hasta el día de hoy se han convertido con este gran testimonio de fe. De San Cipriano y Santa Justina, sabemos que desde el cielo interceden por las personas poseídas, por quienes están bajo las ataduras de los demonios. Sus oraciones son un gran regalo para nosotros, quienes, en este mundo, seguimos en el combate espiritual. Hoy es un buen día para recordarlos y para pedir sus oraciones por nuestras almas y por la salvación de nuestros familiares y amigos que padecen males espirituales. Oh, poderoso San Cipriano y amada Santa Justina, fieles del Señor Jesús en su misión divina, les ruego que intercedan por mí, para obtener del Señor la protección contra todo mal que necesito. Oren porque pueda obtener la paz espiritual que necesita mi alma, para que toda atadura diabólica se rompa en mí. Intercedan por la libertad espiritual de mi familia y la de mis amigos, amados santos del Señor. Amén. Comparte este mensaje para que muchas otras personas sean edificadas y vuelvan a Dios.